Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com. En este video les voy a hablar acerca de unas claves para toma de decisiones inteligentes y cómo programar nuestra mente para que se dirija hacia esa decisión, porque obviamente eso es fácil decirlo, pero al momento de aplicarlo no es tan fácil porque nuestras decisiones están marcadas por nuestras emociones, ¿sí? Nuestras decisiones son emocionales, para acabar de ajustar también son inconscientes y fuera de eso también son reactivas, es decir, nosotros nuestras decisiones, la mayoría de ellas las tomamos en base a la reacción de una circunstancia que se presentó en algún momento. Por lo tanto, nuestras decisiones no las elegimos nosotros, sino las circunstancias, ¿sí? Ese es el bendito problema. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por tomar buenas decisiones porque al fin y al cabo lo que estamos viviendo en estos momentos en su mayoría son decisiones que nosotros tomamos, sea por lo que sea, ¿cierto? Por inconsciencia, por falta de conocimiento, por lo que sea, ¿sí? Y dado de que a nuestro futuro, es decir, muchas veces no somos responsables de las decisiones que hemos tomado en el pasado, ¿sí? Pero sí somos responsables de las decisiones que vamos a tomar hacia futuros y cuando ya somos conscientes de las decisiones que podemos tomar, ¿sí? Entonces, nuestra vida en el futuro va a ser el resultado de esas decisiones y por lo tanto debemos aprender a tomarlas en base a unas claves que vamos a dar acá y sobre todo direccionar nuestra mente y decirle, venga, es que usted, es esta la decisión que usted tiene que tomar, vea, por acá, por acá. Vamos a dar esa clave entonces al final, ¿sí? Bueno, lo primero es que hay que decir que si nuestras decisiones son emocionales, nosotros nuestras decisiones deberíamos, digamos, que no sean respuesta a una circunstancia, ¿sí? Ni a una emoción pasajera. Es decir, por mucho que estemos llenos de alegría, o sea, no necesariamente tienen que ser emociones negativas, también emociones positivas, ¿sí? Porque las emociones positivas nos vuelven impulsivos, entonces hay que tener en cuenta eso y lo mejor que se puede hacer es tomarse el tiempo, ¿sí? Hacer el esfuerzo por tomar una decisión al otro día. Eh, ya al otro día la mente se ha tranquilizado, ha dormido uno y ya uno puede decir que es mejor tal o cual decisión, ¿sí? Lo otro es que para tomar decisiones deberíamos tener opciones, ¿sí? No es bueno tomar una decisión en base a una única opción, ¿sí? Por más viable que se vea. Por lo menos uno debería buscar diferentes opciones, todas igualmente viables, y a partir de eso sopesar, ¿sí? Y decir, bueno, conscientemente yo sé que esta es la mejor decisión, ¿sí? O la mejor opción. Hay que tener alternativas, ¿sí? Hay que tener alternativas porque uno no puede basar sus decisiones y menos su vida en base a una única opción, porque si esa opción falla o no es tal como uno pensaba, pues entonces, ¿qué va a suceder? Uno tiene que tener unas alternativas adicionales, ¿sí? Luego, también usted tiene que hacer un análisis de riesgos, es decir, cuando uno sea la decisión que tome, o sea, no siempre todo sale perfecto, ¿sí? Siempre hay unos riesgos. Lo importante es que uno mida esos riesgos y uno dice, soy capaz de lidiar con ellos, ¿sí? Soy capaz de solucionarlos, soy capaz de asumirlos, soy capaz de enfrentarlos. Eso es importante, ¿sí? Luego, otra clave sería de que se debe buscar un punto de certidumbre. Es decir, cuando uno toma una decisión, uno dice, si a uno le genera desconfianza o inseguridad o tiene dudas, es mejor no tomarla, ¿sí? Pero si uno ve que allá hay algo que uno dice, uy, esto me genera confianza, ¿sí? Aquí hay algo en lo cual yo sí puedo confiar, me parece viable esto por esto, ¿sí? Si usted tiene eso, pues entonces tiene algo a lo que aferrarse para tomar esa decisión, porque digamos que hay una ventaja en ese punto, hay algo que sí se ha probado que funciona, pues entonces ese es el punto de certidumbre que usted necesita, ¿sí? Tiempo y esfuerzo, esto hay que saber también medirlo muy bien, porque o sea, lo que tiene que ver con el esfuerzo personal, eso no es algo que uno vaya consiguiendo por ahí, ¿sí? A veces uno en una decisión invierte mucho esfuerzo y resulta que después queda, como se dice, foqueado, ¿sí? Ya invirtió las energías, ya no tiene casi fuerzas. Entonces uno debería medir muy bien, sobre todo cuando es un esfuerzo prolongado de meses o de años, ¿sí? Uno debe tener en cuenta eso. Lo mismo el tiempo invertido, ¿sí? El tiempo que uno va a invertir en ello,
Porque miren, el tiempo, el dinero se recupera, ¿cierto? Pero el tiempo no, ¿sí? Es que hay que tener en cuenta eso. Y más si pasan unos años, pues entonces uno tiene que mirar qué es lo que va a decidir. A veces es mejor perder tiempo, perder dinero que tiempo, ¿sí? Porque usted el dinero lo recupera, el tiempo no. Entonces hay que tener en cuenta eso, qué recursos se van a invertir, cuánto tiempo se va a demorar eso, ¿sí? Sobre todo que hay que establecer unos límites de tiempo y dinero para que usted no se salga de algo que usted no ha presupuestado. Entonces hay que tener en cuenta eso. Luego también las consecuencias para usted y los demás, ¿sí? Es decir, usted se va, cuando usted toma una decisión, usted va a entrar en unos entornos, ¿sí? Al estar en esos entornos, usted va a tener que acostumbrarse a unos nuevos cambios, unas nuevas circunstancias, y seguramente va a tener que hacer unos sacrificios, va a tener que aguantarse unas cosas y va a tener que renunciar a algo que quería hacer, ¿sí? Entonces usted tiene que tener en cuenta eso, los sacrificios, las cosas a las que se va a someter, las cosas que va a tener que aguantar y empezar a partir de ahí tomar la decisión si usted estaría dispuesto a aceptar esas consecuencias, no solamente para usted, sino para sus seres queridos o dentro de su entorno, ¿sí? Igual usted tiene que mirar si de qué manera sus seres queridos se van a ver afectados y si dentro del entorno de esa consecuencia va a generar unas consecuencias que usted no quiere lidiar, ¿sí? Van a haber unas reacciones, ¿sí? Entonces usted tiene que medir eso antes de tomar las decisiones, ¿sí? Ahora bien, eh, cuando usted haga gestiones que involucre a los demás, es mejor que esas decisiones no se queden a través de un mensaje de voz por WhatsApp, ¿sí? Oiga, entonces, mire, es que, o a través de una llamada, ¿qué le parece si tal cosa y tal otra? Y la otra persona, sí, de acuerdo, me parece muy bien, ¿sí? Y resulta que cuando, esas son decisiones que suceden en la imaginación de las personas, ¿sí? No son decisiones reales, no son acuerdos reales, ¿sí? Cuando usted haga un acuerdo con otra persona, usted, si no pudieron hablar, entonces usted haga un resumen de la conversación que tuvieron y enumere los puntos. Bueno, entonces, según conversación que tuvimos el día de hoy, resumo, hablamos de esto, hablamos de esto, hablamos de esto. Si le parece, si está de acuerdo, entonces quedamos así, ¿cierto? Y la otra persona, sí. Entonces ya lo que he escrito, escrito está, ¿sí? Del resto es que todo el mundo dice cosas, ¿sí? Y al momento de decir cosas, cualquiera se va a defender, ¿sí? Entonces, por lo tanto, cuando usted escribe unas cosas, tiene que ser detallado respecto a las cosas a las que se están dispuestos y a las que no se están dispuestos. Entonces hay que tener muy en cuenta eso y enviarlo por correo y ahí sí ya, ¿cierto? Eso es lo que debería de hacerse al momento de una toma de decisiones, a no ser que con usted, con la persona, tenga mucha confianza y sepa con qué va a contar, ¿sí? Y sobre todo, esto es bueno dejarlo escrito si hay mucho en juego, ¿sí? Si hay mucho en juego. Lo otro es que uno tiene que aprender a controlar su impulsividad, ¿sí? A controlar su impulsividad porque la impulsividad lo lleva a uno a tomar unas decisiones que no son, ¿sí? Por lo menos yo también me califico como una persona impulsiva, ¿sí? Y eso es algo que hay que controlar, pero bueno, eso son consecuencias también de otras facetas de la personalidad, ¿sí? Hay facetas de la personalidad que lo llevan a uno en otros aspectos a ser de cierta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi personalidad siempre trata de buscar la solución inmediata, ¿sí? No me gusta aplazar cosas, sino que sucede algo y ese algo hay que buscarle una solución de manera inmediata, lo cual también genera una impulsividad de manera inconsciente, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero cuando ya uno es impulsivo por ser impulsivo y de manera inconsciente hay que aprender a decirse que no, ¿sí? Entonces uno tiene que entrenar su cuerpo en circunstancias en la que uno empiece a renunciar a cosas, a controlarse un poquito. Entonces, si por ejemplo tiene la costumbre de todos los días irse a comerse su empanada, empiece por ahí, a hacer un ejercicio de esos para que usted se sepa frenar, ¿sí? Aprenda a entrenarse en el freno de sí mismo, ¿sí? Porque si uno es, como se dice, desbordado y desbordado por todos lados y no se acostumbró a que su cuerpo sepa hacer un freno, pues entonces imagínese, ¿sí?
Ahora bien, otra clave, otro tema que hay que tener en cuenta es aprenda a encontrar el deseo oculto de sus acciones y sus decisiones, ¿sí? Siempre hay un deseo detrás de nuestra decisión, ¿sí? Usted tiene que saber en el fondo por qué está tomando una determinada decisión, ¿sí? Muchas veces una decisión está porque usted quiere impresionar a alguien, porque usted es orgulloso, porque usted se quiso retar o quiere retar a alguien, sí. Tiene que tener cuidado con ese tipo de decisiones y más cuando involucran dinero y ser objetivo, ¿sí? Y saber tomar la decisión que mejor conviene. Entonces, mire ese deseo oculto. Ahora bien, lo otro que tiene que tener en cuenta es que uno puede planear muchas cosas, ¿sí? Pero muchas veces como uno no tiene la suficiente experiencia de vida y no conoce absolutamente todo, uno planea y planea y resulta que el mundo real difiere de la imaginación. Es decir, cuando usted planea cosas que usted no ha experimentado, muchas veces eso simplemente es imaginación, ¿sí? Y cuando usted, digamos, está en el mundo de la imaginación, muchas veces eso no tiene nada que ver con la realidad. Por eso, muchas veces lo único que usted tiene que hacer es lanzarse a la acción y mirar qué sucede y a partir de ahí aprender, ¿sí? Aprender para así tomar unas mejores decisiones. Esa sería la mejor manera de hacer. Pero bueno, ¿cómo podemos entonces direccionar nuestra mente y decirle, venga mente, esta es la decisión, ¿sí? Usted lo primero que tiene es que tener en cuenta estas recomendaciones que yo le estoy dando, ¿sí? Aquí, ¿qué hay? Unos argumentos para tomar unas buenas decisiones, ¿sí? Entonces, usted obviamente entre más presentes los tenga, pues más argumentos vas a tener para tomar una mejor decisión y se sienta y empieza a reflexionar, ¿sí? Como se dice, como cuando uno reflexiona. Sí, y empieza. Y se trata de convencer a sí mismo en base a estos puntos de por qué tal o cual situación es una mejor decisión, ¿sí? Y empiece a lanzar argumentos, de tal manera que entre más argumentos reales, ¿sí? Y conscientes usted haga, va a ir derrumbando la emoción que está detrás, ¿sí? Entre más usted reflexione, sí, pero es que me conviene por esto, claro, esto, tal. Si usted está como ya con mucha cosa en la cabeza, pues entonces empiece a notar y luego repase, es que esto, sí, claro, esto, sí. Si necesita sopesar, pues entonces opción A, opción B, o puntos positivos, puntos negativos, anote, ¿sí? Y luego repase. Si le da mucha pereza, entonces hágalo en su mente. Si su mente no, digamos, se congestiona mucho, pues entonces anótelo, ¿sí? Y hágale, ¿sí? A partir de que usted haga y repase eso en su mente, va a ser más probable que usted llegue a tomar una buena decisión que si usted simplemente llegó a una circunstancia, reaccionó y tomó la primera decisión que se le vino o le dio la gana. Entonces, estas recomendaciones, de esta manera usted va a convencerse a sí mismo de por qué es inteligente tomar una decisión. Usted dice, tengo que tomar una decisión inteligente. Tomaré la decisión inteligente. Tomo decisiones inteligentes. Se programa de esa manera, voy a tomar la decisión inteligente, voy a tomar la decisión inteligente, voy a tomar la decisión inteligente, tomo la decisión inteligente, ¿sí? Y hágale, y empiece a reflexionar acerca de estos puntos hasta que finalmente se convence de su decisión, ¿sí? Y se proyecta mentalmente de cómo va a llevar a que esa decisión suceda. Bueno, entonces una vez toma la decisión, ya ahí sí, otro punto es cómo lograr que su decisión se haga una realidad y para eso lo hemos hablado en otros videos. Entonces, esas eran mis recomendaciones. Los invito a suscribirse al canal y bueno, si ustedes tienen alguna otra clave que en el pasado les haya servido para tomar una decisión, pues por favor compártela para que, digamos, esto se llama inteligencia colectiva, ¿sí? La inteligencia colectiva es que simplemente todos siempre tenemos algo para aportar desde nuestra experiencia de vida. Muy bien, nos vemos entonces en un próximo video. Recuerden seguirme en Spotify para los podcasts.